Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por el maravilloso milagro de que tú, en tu grandeza, en tu majestuosidad, quieras y puedas comunicarte con nosotros, tan pequeños como somos. Te damos las gracias, Señor, porque nos has dejado escrito en un libro precioso el conocimiento tuyo de los misterios de la vida, de nuestra condición caída y la esperanza de salvación, todo escrito de tal manera de que podemos entenderlo con la ayuda de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Te pedimos que quedes con nosotros en esta reflexión respecto de las profecías para ayudarnos a entender con claridad, para poder seguir tus instrucciones hasta que lleguemos al glorioso día del encuentro con nuestro amado Salvador. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. La cristiandad en general discrepa respecto de la interpretación de las profecías, como también acerca de casi todo en las Escrituras. Eso desanima a muchos y piensan que no vale la pena intentar entenderlas. Incluso muchos creyentes consideran que algunos libros de la Biblia, como el Apocalipsis, son incomprensibles y los evitan. La verdad, todo lo contrario. Así lo declara Dios mismo. Salmo 139, 1 al 6. Jehová, tú has entendido desde lejos mis pensamientos, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Jehová, la sabes toda. Buenas noticias. Dios nos entiende perfectamente y nosotros podemos conocerle lo suficiente para tener comunión con Él y ser salvos. Toda la Biblia y principalmente las profecías se pueden entender con la asistencia del Espíritu de Dios. Esta semana conoceremos algunos principios que permiten una comprensión coherente y fiable de las profecías. Jesús dejó el mandato que entendiéramos las profecías de Daniel y por extensión todas las Escrituras. Mateo 24:15. El que lee, entienda. Si entender a Dios no fuera posible, no tiene sentido que Dios se hubiese tomado tantos siglos en comunicarse con su pueblo por medio de los profetas, para mostrarnos su voluntad y nuestra esperanza de salvación. Hebreos 1, 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La Biblia nos invita a leerla dando por sentado que Dios no habla en vano y que podemos comprender lo que dice en su palabra. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Sin embargo, no a todos es dado entenderla, sino solo a los que humildemente se acercan a Dios pidiendo su revelación. Mateo 11:25. Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Jeremías 9:24. Alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Muchos abordan la Biblia como lo harían con cualquier libro. No creen que la Biblia sea una revelación de un Dios. En consecuencia, leen la Biblia, pero no oyen la voz de Dios que habla en sus páginas. Otros llegan
a conclusiones claramente contrarias al mensaje de las Escrituras, sin estar rendidos al Señor y sin un corazón dispuesto a aprender la verdad. Quienes así leen la Biblia posiblemente no solo serán incapaces de percibir su mensaje, sino también malinterpretarán el carácter amoroso y santo del Dios revelado en sus páginas. Leer la Biblia sin las herramientas adecuadas, o más importante aún, sin la actitud correcta bajo la conducción del Espíritu Santo, puede resultar perjudicial. Alguien que no era conocido por su religiosidad estaba en cierta ocasión leyendo la Biblia. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, él respondió: estoy buscando errores. Esa es una actitud equivocada y blasfema, que solo puede hacer mal al lector y a los que tengan la desgracia de estar en el área de su influencia. Nada es tan frustrante como tener la necesidad de comunicarse urgentemente en un país extranjero sin conocer el idioma local. No entendemos lo que nos dicen, ni nos entienden a nosotros lo que decimos. El problema de Dios para comunicarse con nosotros sería otro. Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros estamos a un nivel muy inferior al de Dios, pero Dios es más poderoso que nuestras limitaciones. Él nos entiende. Salmo 139, 3 al 4. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Jehová, la sabes toda. Que Dios nos comprenda y Él sepa cómo comunicarse con nosotros es suficiente. 1 Juan 3:20. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. A nosotros lo que nos toca no es entender, sino confiar y obedecer. Es bueno entender, pero si no entendiéramos, qué bueno es confiar y obedecer, con la seguridad de que nos irá bien. Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Aunque nunca entenderemos todo, podemos comprender lo necesario para nuestra salvación. Segunda a Timoteo, capítulo 3, verso 14. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. La mayor parte de las profecías se refiere a la llegada del Mesías y nuestra salvación. La profecía debe conducirnos a Jesús y a la promesa de salvación. Juan 20, 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No debemos obsesionarnos por entender lo que todavía no comprendemos. Más bien debemos enfocarnos en lo que entendemos y actuar en consecuencia. Juan 16, 12 al 13. Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad y os hará saber las cosas que habrán de venir. Daniel 12:4.
Tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Apocalipsis 22:10 me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. La ciencia aumentará no se refiere al conocimiento tecnológico y científico. Tampoco el correr de aquí para allá se refiere al aumento de la migración en el mundo y a los medios de transporte durante el último siglo. Estas observaciones están conectadas directamente a las profecías de Daniel. El conocimiento que aumentaría repentinamente al final del tiempo se refiere a la comprensión del libro de Daniel. Y el correr de aquí para allá significó que el despertar por el estudio y comprensión de las profecías de Daniel sería un movimiento mundial. El libro de Daniel, aún sin comprenderse, debía cerrarse, porque no era para el tiempo de Daniel, sino para nosotros, en el tiempo del fin. En cambio, el Apocalipsis debía entenderse desde el principio, porque el tiempo estaba cerca. La comprensión de Daniel aumentó rápidamente tras el cumplimiento de la profecía de los 1260 años, en 1798. En las primeras 3 décadas del siglo XIX, Dios produjo un gran despertar por el estudio y comprensión de las profecías de Daniel. Muchos expositores de todo el mundo y de diferentes denominaciones religiosas comenzaron a llegar a la conclusión de que algo espectacular sucedería alrededor de 1843. El nacimiento de nuestro movimiento mundial es un cumplimiento de la predicción de Daniel, de que el conocimiento aumentaría en el tiempo del fin. Apocalipsis 10. Vi otro ángel. Tenía en su mano un librito abierto y dijo, ve, toma el librito y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. La experiencia de comprender las profecías de tiempo del libro de Daniel fue para los pioneros una experiencia dulce y feliz que produjo genuinas conversiones y crecimiento espiritual. Pero el pueblo resultante debía ser probado amargamente para impulsar una nueva era del espíritu de profecía que debía llegar a todas las naciones del mundo. El pueblo que surgió de esa profecía es la única denominación cristiana en el mundo que entiende y enseña las profecías de Daniel y Apocalipsis como un todo coherente, mientras las otras denominaciones andan extraviadas en doctrinas oscuras, no alineadas con la verdad, tal cual es en la Biblia. Los adventistas del séptimo día debemos mucho a Guillermo Miller por su comprensión de la profecía bíblica. Aunque su comprensión de pasajes claves como Daniel 8:14 era imperfecta, su metodología fue importante, pues allanó el camino para el nacimiento del pueblo de Dios de los últimos días
encargado de llevar a todo el mundo la comprensión de las profecías como preparación para recibir al Salvador en gloria. ¿Cómo debemos abordar la profecía bíblica? Debemos ir de las partes al todo, y al entender el todo, comprenderemos mejor las partes. Todas las denominaciones promueven la Biblia. El problema es que no tienen un sistema y un método correcto para estudiarla como un todo, sino que construyen sus teologías y predicaciones basándose en textos sueltos, sacados de su contexto. Se alimentan como las gallinas, picoteando granos por aquí y por allá. La mayoría de cristianos, feligreses y pastores se limitan a repetir sin discernimiento lo dicho por otros cristianos en sermones y libros. Mateo 15:14. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Lo peor es que como conclusión a sus métodos equivocados de interpretación profética, se atreven a poner fechas a los acontecimientos predichos. Al llegar la fecha, el evento no se cumple, y los incautos que creyeron se debilitan en su fe. Esta realidad demuestra que los métodos incorrectos de interpretación son estrategia de Satanás para debilitar la fe de los creyentes. Una clave es determinar si el lenguaje de la Biblia debe ser interpretado de manera literal o figurada. ¿Cómo decidir si el autor utilizó un lenguaje simbólico y qué representa el símbolo? La forma crucial de hacerlo es ver cómo se ha utilizado esta figura o símbolo en la Biblia, no cómo se utiliza actualmente. Por ejemplo, algunos consideran que el oso de Daniel 7 simboliza a Rusia porque ese animal es utilizado hoy como representación de esa nación. Esa no es una manera sólida y segura de interpretar el simbolismo profético. Permite que la Biblia sea su propio expositor o intérprete, es decir, que defina sus propios términos. ¿Cuál es el símbolo profético común a cada grupo de textos y qué representa según la Biblia? Daniel 7:7. Vi la cuarta bestia, la cual tenía 10 cuernos. Verso 17. Estas 4 bestias son 4 reyes. Verso 24. Los 10 cuernos significan 10 reyes. Apocalipsis 1:16. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Efesios 6:17. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Apocalipsis 21:2. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. La Biblia se explica a sí misma. ¿Por qué Dios se comunicó mediante símbolos en lugar de hacerlo de manera directa? ¿Por qué, por ejemplo, Pedro se refiere de modo oscuro a la ciudad de Roma como Babilonia en 1 de Pedro 5:13? La iglesia que está en Babilonia os saluda. En el tiempo de Pedro ya no existía en ningún lugar del mundo un lugar que se llamara Babilonia.
Si el Apocalipsis hubiera nombrado claramente a Roma como la autora de tantos males, la persecución de la Iglesia, de por sí intensa, podría haber sido aún peor. Dios dejó su palabra para que la entendieran sus fieles seguidores, no sus adversarios. Podemos confiar en que Dios quiere que entendamos el significado de los símbolos bíblicos, aunque algunos símbolos y profecías sigan resultando un misterio o un desafío. Que el Apocalipsis es un misterio que no se puede entender. Eso se puede rebatir por el título mismo del libro. En Apocalipsis 1:1 dice: revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El Apocalipsis es un misterio revelado. Un libro abierto. El estudio del Apocalipsis dirige la mente a las profecías de Daniel y viceversa. Ambos libros presentan instrucciones de suma importancia dadas por Dios a los hombres, concernientes a los eventos que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo. Cuán agradecidos debemos estar con Dios por darnos la tranquilidad de saber el proceso y el desenlace final de la historia por medio de las profecías de la Biblia. Elena White, en El conflicto de los siglos, páginas 389 y 390, dice: a Juan le fueron reveladas escenas del profundo y conmovedor interés acerca de la experiencia de la Iglesia. Vio la situación, los peligros, los conflictos y la liberación final del pueblo de Dios. Registra los mensajes finales que han de hacer madurar la mies de la tierra, ya sea en gavillas para el granero celestial o en manojos para los fuegos de destrucción. Le fueron revelados asuntos de suma importancia, especialmente para la última iglesia, para que los que se volviesen del error a la verdad pudiesen ser instruidos con respecto a los peligros y conflictos que les esperaban. Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. Debemos poner en práctica el consejo de Pablo en primera a los Tesalonicenses 5, 20, 21. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Que Dios los bendiga.